Gómez Farías fue integrante del primer Congreso Mexicano en 1822 y del primer Congreso Constituyente en 1824, donde se destacó al lado de los federalistas. Promovió importantes iniciativas tendientes a reformar el gobierno. Dichas iniciativas provocaron el descontento de los conservadores y fueron detenidas cuando Santa Anna retomó las riendas del país. Por esta razón, es conocido como el padre de la Reforma. Nació el 14 de febrero de 1781 en la ciudad de Guadalajara. Fue hijo del comerciante José Lugardo Gómez de la Vara, español peninsular, y María Josefa Varías y Martínez, española nacida en América. En 1800 entró a estudiar al Seminario de Guadalajara, institución que se caracterizaba en esa época como otras de su tipo, por la presencia de ideas de liberalismo político entre los profesores. Por influencia de la entonces reciente Revolución Francesa, más tarde estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, graduándose en 1807 y luego fungiendo como profesor. Después ejerció su profesión en Aguascalientes. En 1812, cuando ocupaba la regencia del ayuntamiento de esa ciudad, fue elegido diputado para las Cortes de Cádiz, y en 1821 se adhirió al Plan de Iguala. Siendo diputado por Zacatecas en el primer Congreso Constituyente, fue uno de los 46 legisladores que firmó la proposición para que Agustín de Iturbide fuera elegido emperador, siendo uno de los más significativos oradores a favor de esta causa. Pero cuando Iturbide, ya coronado, disolvió al Congreso, se convirtió en su opositor y apoyó al plan de Casamata, de Antonio López de Santana, que dio cauce a la instauración de la República. Más tarde, participó activamente en la campaña presidencial de Guadalupe Victoria. Fue senador de Jalisco de 1825 a 1830, después secretario de Hacienda durante el gobierno de Manuel Gómez Pedraza, del 2 de febrero al 31 de marzo de 1833, siendo luego elegido vicepresidente. Manuel Gómez Farías forma parte de las logias masónicas, organización que se estructura de uniones o juntas. Son personas que trabajan para buscar la verdad de todas las cosas y se dedican a fomentar el desarrollo intelectual y moral humanos. Con el apoyo de dichas logias, en el año de 1833, Farías promovió la primera reforma. Esta contemplaba lo siguiente: todos los bienes de los descendientes de Hernán Cortés tenían que formar parte del poder del país, siendo usados en cuestiones de educación. Se transformaron las misiones de California, Estados Unidos. Fueron decomisadas las posesiones de los misioneros filipinos. Desaparecieron la obligatoriedad de los votos eclesiásticos. Se suprimió la censura en cuestiones de religión. Se abolió la pena de muerte por delitos políticos. Se formó la Dirección General de Instrucción Pública en el Distrito Federal y en los demás estados del país. Dicho organismo se encargó de vigilar el avance de la educación en el país con la apertura de nuevas escuelas públicas, así como cuidar el correcto funcionamiento de los colegios particulares, custodiar los monumentos históricos y otras antigüedades que se forman parte de la historia, arte y cultura de México, creación de la Biblioteca Nacional. Durante el cuarto periodo como presidente interino, Manuel Gómez Farías provocó que existieran muchos problemas entre los habitantes conservadores de todo el país. Estos exigieron a Antonio López de Santana regresar y tomar el poder como presidente, quien provocó que el Congreso le quitara el puesto a Farías, y así Santa Anna volvió a tener el puesto de presidente. Durante estos interinatos enfrentó conflictos con el clero y los centralistas conservadores, así como una epidemia de cólera que causó decenas de miles de muertos. Mientras tanto, en una convención de colonos en Texas redactó peticiones al gobierno mexicano para abolir la prohibición de entrada a angloamericanos al territorio.
Títulos para ilegales y la separación de Texas de Coahuila. En enero de 1833, Stephen Austin viajó a la Ciudad de México para realizar solicitud de los colonos tejanos. Al no ser atendido, redactó una carta al gobierno de Coahuila y Texas, y a Gómez Farías, quien furioso lo mandó a prender. Cuando Santa Anna tomó de nueva cuenta la presidencia, liberó a Austin, aunque permaneció arraigado hasta mediados de 1835 en la capital. En 1838, Gómez Farías volvió al país y 2 años después se unió al levantamiento del general José de Urrea, cuya derrota lo obligó a exiliarse de nuevo. Regresó en 1845 y en diciembre del año siguiente, en medio de la guerra con Estados Unidos, el Congreso lo designó una vez más como vicepresidente. De nuevo, bajo tal condición, asumió el poder, su quinto interinato, porque Santa Anna partió para hacerse cargo del mando de las tropas mexicanas. Su principal acción de gobierno fue derogar las 7 leyes centralistas expedidas en 1836 y restaurar a la Constitución de 1824. De esta forma, el país regresó de forma efímera al sistema federalista. Más tarde, apremiado por abastecer de recursos a las milicias que peleaban en el norte del país, pretendió financiar la guerra de los bienes de la Iglesia, lo que provocó en la Ciudad de México un motín, conocido como Rebelión de los Volcos. Santa Anna, quien acababa de dirigir al ejército mexicano en la batalla de Buenavista, regresó precipitadamente y lo destituyó el 21 de marzo de 1847. En 1852 fue derrotado en la contienda por la presidencia de la República. En 1853, Santa Anna volvió al poder e instauró la dictadura. En 1855, Gómez Farías fue designado presidente de la Junta de Representantes del Plan de Ayutla, mediante la cual se pudo derrocar el régimen santanista. En 1856 fue elegido diputado por Jalisco y más tarde presidente del Congreso Nacional Constituyente. Este cuerpo legislativo trabajó en la elaboración de una nueva Carta Magna, la cual fue presentada el 5 de febrero de 1857. Ese día vio con gran satisfacción que su trabajo, sus exilios y fatigas no habían sido en vano. Así como líder del Congreso, promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Presidió el acto jurado fidelidad del documento y fue el primero en firmarlo. Acto seguido, 100 diputados presentaron juramento y depositaron el volumen de las manos del presidente Ignacio Comonfort. Como predecesor a la presidencia de México de Valentín Gómez Farías, estuvo Manuel Gómez Pedraza y como sucesor Antonio López de Santa Anna. Valentín Gómez Farías fue presidente de México durante 5 periodos. El primer periodo data del 1 de abril al 15 de mayo de 1833. Su segundo periodo fue del 2 al 17 de junio del mismo año. Su tercer periodo abarcó del 6 de julio al 27 de octubre de 1833. Su cuarto periodo fue del 5 de diciembre de 1833 al 23 de abril de 1834. Y finalmente, su quinto periodo fue del 24 de diciembre de 1846 al 20 de marzo de 1847.
Gómez Farías murió el 5 de julio de 1858. Al fallecer, la iglesia le negó sepultura y su cuerpo tuvo que ser enterrado en la casa de su hija. Las pugnas entre conservadores y liberales continuaron por la presentación del plan de Tacubaya de los conservadores, que desencadenó la Guerra de Reforma. No sobrevivió para ver en 1867 el triunfo de la República restaurada. En julio de 1933, sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres.